presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona, secretario general del Partido Socialista, componentes de la mesa que van a dirigir hoy esta jornada, diputados, representantes de instituciones, asociaciones, amigos y amigas, buenos días. ¿Se oye mal? Debe ser la voz mía, no deben ser los micrófonos. Ahora sí, ¿verdad? Bien. Bien, buenos días. Lo primero es agradecer al Partido Socialista la invitación que nos hace a la organización para poder aportar aquí pues todas las opiniones y las realidades que nosotros contemplamos dentro de la la grave situación del agua que tenemos dentro de la región. Por tanto, gracias por poder aportar esa idea. A veces no es del agrado de todos, ¿no?, cuando se dicen las posturas y las opiniones sobre las soluciones que se pueden aportar en una situación como la que tenemos. Y es verdad que hoy habla muchísima gente del agua. Tenemos cientos y cientos de organizaciones, asociaciones, y eso no es malo, eso es bueno. Lo que es malo es cuando luego vienen las reuniones, por ejemplo, para la elaboración del plan de Cuenca, reuniones comarcales y nos encontramos dos o tres, ¿no? Porque esto tiene también una realidad. Ahora mismo estamos en una situación absolutamente caótica dentro de lo que es la cuenca del Segura. Pero imaginemos, y ojalá y sea así, que lloviera arriba y abajo y se calmara de alguna forma la situación. Ya se oiría menos y se hablaría menos del agua. Por tanto, esto es una realidad. Es que es triste cuando se elaboraba el último plan de cuenca del Segura, en las reuniones comarcales que se hacen en distintas poblaciones, encontrarse solamente con el sindicato central y no haber nadie más para aportar cosas, porque luego al final esos planes de cuenca son los que van a dirigir durante bastantes años las directrices del agua, ¿no? Hemos tenido, la verdad que como organización, pues hemos tenido muchísimas decepciones porque a veces no se ha entendido. En el 2014, recuerdo, porque estamos aquí en el campo de Cartagena, estamos en Torre Pacheco, que pedimos un decreto de sequía precisamente para solucionar algo que en los últimos meses, en el último año, ha sido un gran problema en el campo de Cartagena, que son los pozos, donde surtían de forma importante a la agricultura de la comarca, ¿no? Y pedíamos aquel decreto de sequía precisamente para poder acoplarlo a la legalidad y dar una solución. Aquello fue bastante criticado y poco después surge el gran problema que hemos estado, y lo tengo que decir así, el sector agrario y concretamente el campo de Cartagena, trabajando, pidiendo soluciones, pidiendo que se arreglara el tema hasta que de una forma espectacular estalla y luego hay una parte de la sociedad que le echa la culpa a la agricultura, que no digo que no tengamos una pequeña parte, sin duda, pero no toda la culpa, ¿no? Por tanto, a veces en ese trabajo se hace triste el que no se reconozcan y con el tiempo pues se reconozca algo que si se hubiese hecho antes seguramente no hubiese causado los problemas que ahora mismo tenemos. Haciendo una pequeña historia que ya la sabéis, la conocéis perfectamente dentro de la región, la verdad es que desde que llegó el trasvase, sobre los años 80, no se ha hecho absolutamente nada, excepto, como bien decía el presidente del sindicato, las desaladoras que hizo Cristina Narbona. Es así, y eso es irrebatible. Lo hemos utilizado muchísimo el agua, lo hemos utilizado de un sitio para otro. La primera propuesta que hubo en su momento, desde mi punto de vista, lo más razonable, en este caso de Borrell, la interconexión de Cuenca en su momento, era lo más razonable entonces y sería lo más razonable ahora, aunque, como bien decía él el otro día, los tiempos han cambiado. Y es verdad que han cambiado, la verdad. Esto se derogó porque no valía y entonces apareció el Plan Hidrológico Nacional, que ese sí valía, y al final ni plan hidrológico, ni interconexión de Cuenca, ni nada. Y aparece, para preservar el trasvase Tajo-Segura, el memorándum, que daba seguridad, decían que daba seguridad jurídica a lo que es el trasvase Tajo-Segura. Cuando a mí me hablan de seguridad jurídica, pues la verdad es que los que estudiamos en su día y nos decían la retroactividad de las normas,
la seguridad jurídica, nos creíamos una cosa que luego la realidad nos ha demostrado otra. Entre otras cosas porque no me llevan muchísimas decepciones con esa seguridad jurídica, entre otras cosas, por ejemplo, en las energías renovables, ¿no? Pero daba seguridad jurídica el memorándum a lo que era el trasvase Tajo Segura. Nosotros criticamos duramente el memorándum porque decíamos, y era algo muy básico, que el memorándum es bueno siempre y cuando haya muchísima agua arriba y haya muchísima agua abajo. Por tanto, eso estaba garantizado. Pero en las situaciones normales de la cuenca nuestra, que no suele haber o no suele suceder eso, el memorándum era una auténtica catástrofe. Y catástrofe que la vamos a ver a partir del 1 de enero, que ya llegamos, digamos, al último escalón de los 400 hectómetros y que, como bien decía el presidente del sindicato, llevamos muchísimos meses sin poder trasvasar porque no lo permiten los niveles y dudo de que se permitan de forma próxima. Yo espero que sean muchísimos meses, por desgracia, de que esto siga exactamente así. Por tanto, los que en su día recogimos firmas precisamente por estar en contra del memorándum, también nos decían que estábamos medio locos, como casi siempre, pues la verdad es que no íbamos desencaminados, por desgracia. Entre otras cosas porque los que regamos, es decir, los agricultores, los que somos agricultores, que necesitamos el agua, lo que necesitamos es, como bien decía el presidente del sindicato, agua de buena calidad y a buen precio. Y no nos vale aquello de que el agua más cara es la que no tenemos. No, porque a mí el agua a 70, 80, 90 céntimos no me vale absolutamente para nada si tengo que vender el brócoli a 25 céntimos. Y la verdad es que para arruinarse uno puede saber mucho, pero eso es lo más sencillo. Por tanto, no nos vale. Es verdad que estamos ahora mismo en una situación de sequía general. No lo vamos a negar. Es verdad que en España tenemos una situación dura, muchísimas comunidades autónomas. Es verdad que hay una diferencia entre el sureste español y estas zonas porque aquellos son sequías coyunturales que, por desgracia, seguramente se van a hacer más frecuentes porque el cambio climático lo tenemos y ha venido para quedarse. Pero nosotros tenemos una sequía estructural. O sea, lo raro es que no tengamos sequía. Pero también es verdad que la situación que tenemos ahora mismo es una situación que se agrava muchísimo más. Y estas sequías que antes venían, como luego dicen, oye, ¿el cambio climático existe o no existe? Bueno, pues evidentemente que existe. Ya no solamente por los aumentos de temperatura, sino porque lo que pasaba antes cada 10 o 12 años, ahora ya nos viene cada 2 o 3 años. Y por tanto esa frecuencia es la que nos hace más difícil, sobre todo en las zonas como en la que estamos, que es el sureste, y una zona ciertamente muy delicada y desértica. Y la situación que tenemos ahora mismo en la región de Murcia, en la cuenca del Segura, lo ha explicado el presidente del sindicato. Yo quiero también decirlo desde el punto de vista de la realidad, lo mismo que él lo ha dicho, es que tenemos zonas donde ya no se puede regar. Tenemos, como sabéis, el campo de Cartagena, donde los pozos siguen absolutamente igual, inutilizados. Tenemos comunidades de regantes donde ya no tienen dotación, es decir, que no se puede. Otras donde solamente te dan dotación para regar lo que está plantado y no se puede plantar, con lo cual esto puede y va a producir una catástrofe. Ya no solamente en los mercados, que como bien sabéis, lo de la Huerta de Europa, que ha costado muchísimo trabajo, es verdad, de poder introducirse en ellos, y no estamos solos, tenemos muchísimos competidores detrás esperando de que fallemos para aprovecharse de eso, y eso va a ser un gran problema, y sobre todo porque el presidente del sindicato daba las cifras de lo que representa. Esas cifras son reales, es decir, la agricultura en la región de Murcia supone para el PIB las cifras que conocéis, pero sobre todo el mensaje es que el agua en la región de Murcia lo que hace es que vivan miles de familias, simplemente que vivan miles de familias. Unos que viven de la agricultura y otros que viven dependiendo de esa actividad. Y esa familia es a lo que tenemos la obligación, todos tenemos la obligación de preservarles, de que sigan viviendo de su actividad, independientemente de que seamos maravillosos como Huerta de Europa, que representemos 5.000 millones dentro del sector agroalimentario, es que viven familias y tienen que seguir viviendo. Y la situación que tenemos ahora mismo es esa. Es decir, que no tenemos en una parte importante de nuestros regadíos, de todas esas comunidades de regantes, no tenemos agua para regar. Ya no se está plantando.
y eso es una situación que parecía que no iba a llegar, es como lo del lobo, pero ha llegado. ¿Qué medidas, para ser práctico, es decir, qué medidas creo que se deberían de poner de inmediato? Esto no tiene plazo largo, tiene plazo muy corto, la verdad. En la zona que estamos debería de haber una solución para los pozos del campo de Cartagena, debería de haber una solución siempre, sin duda alguna, porque así lo hemos dicho siempre, preservando los vertidos y todo lo demás que no afectaran ni mucho menos al tema del medio ambiente. Se puede hacer, lo hemos propuesto muchísimas veces, eso sería solucionar una parte importante dentro de la región. No hay más remedio de que se ponga urgentísimamente en funcionamiento la ampliación de las desaladoras. Es verdad que no llega a todos los sitios, pero habrá que compensar. Tienen que ponerse de inmediato la mayor parte de los pozos, porque donde no llegue la desalación tiene que llegar el pozo y tiene que repartirse dentro de lo que es la cuenca, y eso es simplemente un parche, pero hay que salir, hay que salir como sea hacia adelante. Esto, digamos, es lo inmediato que tenemos. Y ahora sí quiero deciros qué piensa la COA con respecto a la situación del agua y en cuanto a las soluciones. Ni siquiera dentro de mi organización todos podemos estar de acuerdo. Tengo la gran ventaja de estar en una organización donde hay muchísimas opiniones, lo que nos hace pues, ser grande y ser rica, la verdad. Esto también tiene sus complicaciones porque no es un adoctrinamiento. Y ahora que está de moda el adoctrinamiento, que es un poco lo que se ha seguido a nivel político con el tema del agua, a nivel de partido. Y tengo que decirlo, un adoctrinamiento. De un lado, de otro y de otro, la verdad. La postura de la COA con respecto a la situación del agua es la siguiente. Presidente del sindicato, te vamos a apoyar siempre en las reivindicaciones de los trasvases externos, sin duda alguna. A nosotros nos parece que lo más razonable, sin duda alguna, es hacer una interconexión de cuenca, no para la cuenca del Segura, para todo el Estado. Nosotros no podemos pedir y que el otro tengan una deficiencia porque eso es absolutamente injusto, ilógico y no sería posible, ni mucho menos. Pero sí una interconexión razonable, en un país razonable sería lo más justo. Y sin duda alguna, presidente, cualquier reivindicación de este tipo nos va a tener a nuestra organización siempre apoyándote, sin duda. Dicho esto, el 29 de julio de este año es una fecha, no se me ha quedado nunca grabado fecha de aniversario ni de cosas interesantes o no interesantes, pero esta sí se me va a quedar grabada. 29 de julio de este año hicimos una rueda de prensa donde dimos como alternativa paralelo a la reivindicación de los trasvases que había que ser pragmático y que indudablemente había que trabajar en la desalación. Y había que trabajar en la desalación más pronto que tarde, porque si no íbamos a tener un problema grave. No sabéis la cantidad de mensajes, de insultos y de barbaridades que tuve que escuchar, porque ya me había vuelto antimurciano, me había vuelto antitrasvasista y me había vuelto poco más o menos que como el lobo de la región, ¿no? Uno de los lobos de la región. Seguramente me criticaban a alguien que no había nacido en Murcia, seguramente a alguien que no era agricultor y que vivía de la agricultura, y seguramente todas esas cosas. Pero tuve que soportar, la verdad, una serie de críticas impresionantes. Curiosamente, a los 10 o 12 días aparecen noticias, van apareciendo noticias de que había una macrodesaladora presentada en el Colegio de Ingenieros, que había una serie de proyectos y precisamente parte de quien habían metido esos proyectos eran los que me criticaban. Con lo cual, y bueno, esto parece un auténtico disparate, porque yo ya decía que creía solamente en la desalación. Y yo dije y digo, porque me parece lo más razonable, es que hemos estado 40 años esperando que lleguen, no ha llegado nada y hay que ser pragmáticos, porque yo necesito el agua para regar mis plantaciones para poder vivir. Y entonces dijimos que había que trabajar en la desalación, y lo seguimos diciendo, pero en la desalación no de cualquier manera. Nosotros queremos en las desaladoras que sean públicas, que el agua sea pública, que la distribuyan las comunidades de regantes. Tenemos las figuras perfectamente hechas en la región, tenemos el sindicato, tenemos a la cuenca,
para distribuirla entre todas las comunidades de regantes. No aceptamos de que sean desaladoras privadas, se pueden hacer, pero la filosofía nuestra es que el agua tiene que ser pública para todos, porque a mí me contaban, y me contaba mi padre, que yo que soy de Lorca, que cuando estaba la subasta en Lorca subían a subastar el agua, llegaban con las manos metidas en los bolsillos, los que no tenían mucho dinero dentro de los bolsillos no podían nunca comprar el agua y se bajaban otra vez con las manos metidas en los bolsillos. Y eso es una situación que no podemos dar lugar en una región que ya ha pasado eso. Por tanto, nuestra postura sin duda es de hacer 2, 3, 4, las que hagan falta, cumpliendo los requisitos medioambientales, que por supuesto no debe de haber ningún problema. Macro desaladores, la gran diferencia que hay hoy con respecto a cuando se hicieron las que están hechas son dos. Una, que la tecnología ha avanzado, lo que entonces costaba para hacer una desaladora hoy vale muchísimo menos. Esas desaladoras tienen que estar conectadas a energías renovables, que es lo único que tenemos en esta región natural, que es el sol. También nos ponen impuestos por tener el sol, dicho sea de paso. Naturalmente no puede haber ningún coste lo que es la red eléctrica, o sea, la red eléctrica española, que es del Estado, y yo creo que el abaratamiento hoy es importantísimo, porque fijaos, en el tema de las renovables hay dos cosas positivas con respecto a hace 10 años, y esto os hablo Miguel, perdona, ya, no, que ya sobrepasas. ¿Me dejas 30 segundos? Vale. Quiero decir que el costo que había en la energía renovable hace 10 años, lo que costaba 70.000 euros hoy vale 10.000, esto es real, y el espacio que ocupaban de 4 hoy ocupa 1. Por tanto, yo creo que es importante porque el costo sería mínimo. Pero hay dos cosas que hay que solucionar en la desalación, no lo olvidemos. Dos cosas importantísimas. Una, el boro y el carbono, porque las tierras se machacan con el agua y se puede solucionar técnicamente, lo mismo que se han solucionado, estamos quitando los nitratos y todo lo demás, sin duda alguna se puede solucionar, y el costo del agua, que salga un agua a un precio muy razonable. Termino solamente con algo que seguramente mucha gente no comparte. Yo creo que habría que hacer en la región también un plan hidrológico regional, donde se haga una auditoría. Todo no vale, y lo que no vale, esta organización no lo va a apoyar. Muchísimas gracias.